Hola, hola, Sandra y Magno. Bien. Bueno, hoy vamos a hacer lo que es la práctica de tejido muscular. A ver, ¿se puede ver bien las diapositivas? ¿Se ve? Ok. Bueno, en este tema, básicamente ya estamos entrando a la última parte de nuestro avance. Nos faltan dos temas, y dos tejidos nada más, tejido muscular y tejido nervioso. En la práctica, vamos a hacer hoy la parte de tejido muscular. La siguiente semana les voy a mostrar las placas y vamos a llevar tejido nervioso la próxima semana. Y con eso ya terminamos, pero no es que dejan de venir o dejan de ir a la universidad, tienen que asistir para hacer el proyecto, la investigación. Eh, Les voy a repartir los grupos el día de nuestra clase teórica, porque hoy, bueno, no estamos pasando presencial, pero ya les adelanto que yo les reparto los temas, va a hacer un trabajo grupal y en 2 semanas me presentan para la primera revisión, les hago las correcciones necesarias para que luego las corrijan. Si es necesario, les hago una segunda y si no, ya con eso pueden subir su trabajo. Entonces, ya estamos en la última parte. Nos faltan como unas 3 semanas, 4 semanas máximo de clases y con eso ya concluimos. Hay muchas personas que siempre me preguntan, los que no son de acá, cuándo podrían concluir, cuándo podrían viajar y demás para retornar a sus ciudades. 3 semanas, en 3 semanas más o menos. O sea, esta cuentan como una, dos, tres, porque ya damos el examen, el último examen de muscular y nervios. Bien, vamos a empezar con este tema, que es un tema muy bonito, no es muy largo. Vamos a hablar de un tejido fundamental, que es el tejido muscular. Nuestro tejido muscular eh, no, ya no estamos viendo tejido conectivo, entonces ya no vamos a ver esa formación de células, fibras, sustancia fundamental. Acá las células que constituyen nuestro tejido muscular son los miocitos. Lo que están viendo acá es una técnica de disección que, que es espectacular porque nos va a preservar los cadáveres de tal manera que que están en museos. Los museos de plastinación, les invito a que busquen los museos de plastinación. Hay uno en Alemania, otro en China, pronto se va a abrir en Chile, que son muy, muy buenos, donde se puede ver perfectamente la musculatura, las fascias, las aponeurosis, los ligamentos, los tendones. Fíjense que acá vemos no es el tendón de Aquiles, está bien preparado todo, el paquete vasculonervioso. Entonces, es algo muy increíble de ver como esta preparación anatómica, que parece que están en movimiento, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un tipo de músculo, que es el músculo esquelético. Tenemos tres tipos. ¿Quién sabe los tres tipos de tejido muscular? Esquelético, visceral y cardíaco. Muy bien. Esquelético, visceral y cardíaco. Visceral es más conocido como liso, porque va a ser uno que no va a tener estrías, que enseguida vamos a ver cómo son las estrías. Entonces, ese sería la clasificación. El músculo esquelético es el que estamos viendo acá y se llama esquelético precisamente porque se inserta en nuestro esqueleto, en los huesos. Músculo cardíaco de corazón y músculo liso de las vísceras. Todo lo que sean vísceras internamente van a estar, entonces el músculo liso. También van a tener muchas diferencias en cuanto a la inervación. Por ejemplo, nuestro músculo esquelético va a estar a cargo de nuestro sistema nervioso somático, que va a ser un movimiento voluntario. Voluntariamente podemos mover o sea, las extremidades superiores, inferiores, abdomen, tórax, todo. Mientras que músculo cardíaco y músculo liso va a ser de inervación autónoma, donde está a cargo del sistema nervioso autónomo, que nosotros no podemos regular eso, es algo involuntario, ya metido dentro de nuestro chip, ¿no? El tejido muscular, acá tenemos otra imagen de plastinación del museo, eh, tiene a cargo
este tejido el movimiento del cuerpo, es decir, su función va a ser contracción y calor. Calor porque cuando se usa mucho un músculo, vamos a ver que el músculo se pone caliente. Les ha debido pasar cuando hacen algún ejercicio, un ejercicio con varias repeticiones, cómo se pone caliente el músculo, justamente porque van a liberar energía en forma de calor. Está formado por miocitos, que también se van a llamar fibras musculares, debido a que son células largas, son células alargadas que van a parecer fibras. Y también vamos a encontrar tejido conectivo en este. Vamos a encontrar tejido conectivo que organiza a los músculos, le da forma a nuestros músculos. Por ejemplo, ¿no? Es todo lo que ustedes conocen como fascias o aponeurosis. Ese es el tejido conectivo de los músculos. Los músculos tienen una forma específica. Acá, por ejemplo, en la parte posterior de la pierna, encontramos un grupo muscular constituido por los gemelos, el sóleo, y estos van a tener esa forma característica que le da a la parte posterior de la pierna, justamente por sus fascias, por su aponeurosis. ¿Y qué es la aponeurosis? Tejido conectivo, es tejido conectivo denso regular, para que recuerden un poquito de nuestro tejido conectivo que ya lo vimos anteriormente. Es un tejido sumamente vascularizado e inervado, lo que implica que va a recibir mucha sangre. El tejido, las aponeurosis también sirven para llevar el paquete vasculonervioso hasta cada una de las células, hasta cada uno de los miocitos. Y la inervación, algo sumamente importante, porque sin inervación, no importa qué tan buen músculo tengamos, no se va a poder mover, no se va a poder contraer, no va a poder realizar su función si no le llega un adecuado impulso nervioso. ¿Y quién va a llevar el impulso nervioso? Las neuronas. Así que músculo sin su nervio no sirve. Por eso es que es tan importante su inervación. Es un músculo, son células que tienen gran gasto energético, por lo tanto van a tener, ¿qué organelo tendrían súper desarrollados y van a tener gran gasto energético? ¿Qué organelo se encarga de la energía? La mitocondria. Las mitocondrias. Van a tener mitocondrias mutantes estas células, sobre todo el corazón, porque el corazón nunca se detiene. Entonces ya vamos a ver cómo se ven sus mitocondrias. En la clasificación inicial vamos a encontrar estriado y liso. ¿Estriado por qué? Estriado porque van a tener estas lineecitas que le dan la apariencia de estriado. Vamos a encontrar el músculo estriado en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, donde también van a tener esas estrías, aunque son menos visibles, pero presentan. Mientras que el músculo liso se llama liso porque no tiene estrías. Este es el visceral que está justamente en nuestras vísceras, sistema urinario, sistema digestivo, todos nuestros sistemas, nuestros órganos van a tener musculatura lisa, los vasos sanguíneos, todo tiene. Mientras que el músculo cardíaco solamente va a estar en corazón y en el inicio de los grandes vasos, es decir, a la salida de las arterias aorta y pulmonar, vamos a tener vamos a tener una porción con músculo cardíaco. Esto para soportar la presión de salida de la sangre. Por último, en el músculo esquelético tenemos este que está insertado en nuestro esqueleto, pero también hay una subdivisión que es la subdivisión visceral, donde son algunas vísceras, pero que tienen músculo esquelético. Por ejemplo, la lengua. La lengua. Yo estoy hablando en este momento porque la musculatura de mi lengua es, uno, de inervación autónoma, perdón, de inervación somática, es decir, voluntaria. Yo voluntariamente puedo mover la lengua y bueno, es un músculo potente, así que va a estar constituido de músculo estriado. De esa manera, a pesar de ser una víscera, la lengua está constituido de músculo estriado esquelético. La faringe, otra zona, la zona continua a la lengua, que se encarga de la deglución, que también va a ser movimiento voluntario, y la parte superior del esófago. La primera parte del esófago también tiene músculo estriado, el que estamos viendo acá. Estas son células alargadas, si ustedes se dan cuenta, acá hay 3 células que están continuas en paralelo. Van a ser células multinucleadas,
células muy características que pueden llegar a ser muy, muy largas, o pueden llegar desde 1 milímetro hasta 1 metro, incluso pueden medir, van a ser células largas, porque van a abarcar desde que empieza el músculo hasta que termina. Entonces, todo eso sería una célula, ¿no? Y van a estar en paralelo y en paralelo con otras. De esa manera constituyen nuestro músculo. Vamos a ver que el músculo es sumamente organizado, organizado gracias a su tejido conectivo. Así arrancamos primero con el músculo esquelético. El músculo esquelético entenderán por qué se llama esquelético, porque se inserta en nuestro esqueleto. Su principal función, mover el esqueleto, así como están viendo en la imagen, en el GIF. Son células largas, son células largas. Pueden llegar a medir milímetros, como por ejemplo músculos en el oído medio, músculos en el ojo, van a ser chicos también, o pueden llegar a ser tan largos como los músculos de las extremidades inferiores. En el muslo encontramos músculos que van a llegar a medir incluso 1 metro. Depende de la altura también de la persona, ¿no? Células multinucleadas, acá podemos ver la longitud de estas células que acá no tiene un inicio y un final. Estamos viendo una parte nada más de las células donde le estoy marcando toda una célula. Y fíjense que tiene varios núcleos. Es una célula multinucleada. Los núcleos van a estar en la periferia. Entonces se notan muy bien los núcleos. Sin embargo, entre célula y célula vamos a tener tejido conectivo, que acá apenas se ve, porque son fibras reticulares. Las fibras reticulares van a envolver a cada una de las células de los miocitos, y estos van a tener un nombre, se llaman endomisio. Endomisio es la capa de tejido conectivo más, más delgada, se puede decir, del músculo. Es lo que va a envolver completamente a nuestros miocitos. Los miocitos se encuentran así en paralelo. Tenemos 3 miocitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé quién está hablando. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la manito, así les puedo ceder la palabra porque no puedo ver quién es. ¿Qué más? Son células acá se puede ver perfectamente las estrías. Si ustedes se fijan acá, tenemos unas líneas de un tono, de un rojo más oscuro y otras que van a estar mucho más claras. Esa es la apariencia estriada. Por eso este músculo pertenece a la clasificación de estriado. ¿Se dan cuenta, no? Se ve bien las estrías. Lo mismo va a tener el músculo cardíaco, solo que las células van a ser mucho más chicas, van a ser sus... ay, Dios mío, denme un segundo, me mandaron un correo de la universidad. Feliz Día del Maestro nos manda. Y nos pide, abran sus correos como si fuera algo importante. Bueno, ¿de qué está compuesto este músculo? ¿De qué se componen los músculos? Todos saben, ¿no? De proteína. ¿Cuáles son las proteínas que componen el músculo? Hay 29 personas y nadie nos puede contestar. A ver. Maite, Oh, ¿de qué se componen los músculos? ¿De qué proteínas? dígame. Maite. No sé Buenos días, ¿no me escucha? ahora sí. Dígame. ¿De qué se componen? ¿De qué proteínas se componen los músculos? Oh, Estos dos. Actina y miosina. ah, Bueno, para... el músculo. O sea, todos saben que el músculo en sí tiene mucha proteína. De hecho, cuando queremos hacer aumento muscular,
que se consume proteína, ¿no? Se tiene que tener una dieta hiperproteica para poder aumentar el músculo esquelético. Entonces, la composición interna de nuestro músculo esquelético justamente es esa. Si ustedes ven toda la linecita en color roja, bien oscura, esa es la miosina, que está bien ordenadita en una línea, en una filita. Mientras que la otra línea que es clarita, que es mucho más, que es blanca, creo que tengo otra imagen por ahí, una mejor. A ver, ahí. Bueno, las que están con bandas A, es decir, estas color rojo intenso, esas son las miosinas que van a estar así en paralelo y en toda la fila, muchas proteínas de miosina que están componiendo toda esa hilera. Y al lado, la banda blanca, la banda que se llama ahí, se llama, es actina. La actina es una proteína mucho más delgada, por eso se va a ver así. Además que las actinas y las miosinas, para poder contraer el músculo, lo que hacen es esto, van a introducirse. Una vez que las actinas y las miosinas están así, ¿se ven mis manos? ¿Sí, no? Las actinas y las miosinas están así, en posición de reposo. Si yo apoyo el brazo, mi bíceps estaría en reposo y mis actinas y miosinas estarían así. Pero cuando realizo la contracción muscular, ¿qué va a pasar? Las actinas se introducen a las miosinas completamente y eso hace que el músculo se compacte y por eso se vuelve más duro. Siempre que vamos a contraer un músculo, se va a volver más durito, justamente por eso, porque las actinas se introducen completamente en las miosinas y de esa manera es que se da la contracción muscular. Entonces, miosina, actina, la sinergia, lo que va a pasar en la comunicación de estas dos bandas de proteínas, nos va a dar la contracción muscular. Acá se puede ver también muy bien las bandas de actina y miosina que van a componer toda la fibra muscular. Acuérdense que fibra muscular es sinónimo a miocito, a la célula miocito. Nos habíamos saltado un poquito estas, algo más acá. Se organizan en sarcómeros. Los sarcómeros van a ser un pedacito, entre actina y miosina, se podría decir. O sea, si nosotros ampliamos esto, lo que vamos a tener acá es un sarcómero. Acá tenemos la célula muscular, el miocito. El miocito presenta varias cosas. A ver, primero, la unidad funcional se llama sarcómero. El sarcómero prácticamente es esto que les puse en una linecita en color negro. Va a ser todo esto. Muchos sarcómeros van a formarnos la miofibrilla. Muchas miofibrillas nos forman la fibra muscular, la célula, el miocito. Muchas células nos van a formar los fascículos. Aquí tenemos a los fascículos. Entonces, muchas miofibrillas, nuevamente, nos forman la célula muscular, el miocito. Muchos miocitos nos forman un fascículo y muchos fascículos musculares nos forman en sí el músculo. Entonces, para formar el músculo, se va a requerir varias cosas. Uno, varios fascículos. ¿Los fascículos de qué están compuestos? De varios miocitos, ¿Y los miocitos de qué están compuestos? De varias miofibrillas. Fíjense que es súper organizado el músculo. Y cada uno de estos va a tener su fascia, va a tener su tejido conectivo alrededor, que van a tener el nombre de endomicio, perimicio, epimicio. Epi va a ser el más superficial, lo que nosotros conocemos en anatomía como aponeurosis o fascia, es decir, lo que estaría envolviendo completamente este músculo. El perimicio va a ser el que rodea cada uno de los fascículos, es decir, esto. Entonces su perimicio estaría envolviendo prácticamente a esta zona. ¿De qué va a estar compuesto cada uno de estos? De TCDR, de tejido conectivo denso regular, como este. Esta es una tinción de Gomori. Si se acuerdan, la tinción de Gomori nos va a dar ese tono turquesa. Entonces, el músculo obviamente no tiene fibras colágenas, no se va a teñir de turquesa, mientras que el tejido conectivo sí, y eso es lo que nos permite diferenciar perfectamente. Ese es un corte transversal, no es un corte longitudinal.
El endomisio finalmente va a ser algo muy, muy delgadito, que van a ser fibras reticulares que rodean a cada una de nuestras células. Entonces acá estarían en sí las fibras reticulares recubriendo a cada una de las fibras musculares. Ahora sí que sabemos cómo es su organización. Vámonos a la célula. El miocito les decía que va a estar formado de varios organelos, como toda célula, pero obviamente es una célula más diferenciada, por lo que va a tener algunos cambios. La nomenclatura, no sé por qué puse aquí nomenclatura, mi dislexia. La nomenclatura va a cambiar un poco. La membrana plasmática acá se va a denominar sarcolema. Sarco significa carne. Sarco significa carne. Entonces de ahí que cambia la nomenclatura celular. Sarcolema, entonces, la membrana plasmática. Este sarcolema va a tener algunos orificios. Miren estos orificios que son muy importantes para la contracción muscular. Estos orificios van a introducirse y van a estar comunicados con una red de túbulos que se llaman túbulos T. Los túbulos T van a llegar hasta el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico obviamente va a ser el retículo endoplásmico que nosotros conocemos en las células. Entonces estos túbulos T van a llegar, fíjense que llegan hasta el retículo sarcoplásmico que está acá en color celeste, rodeando la miofibrilla. El retículo sarcoplásmico es bien desarrollado porque cumple una función muy importante, el guardar el calcio. Por acá, por estos túbulos T, es que ingresa el calcio. El calcio es necesario para la contracción muscular. Sin calcio van a ver que no hay contracción muscular. Por lo tanto, estos van a ser como unos bolsillos, guardando nuestro calcio. Las mitocondrias se van a llamar sarcosomas. Los sarcosomas van a estar acá, importantísimos para darnos el ATP. Es un tejido, son células más bien que requieren gran cantidad de energía. Por lo tanto, van a tener gran cantidad de mitocondrias y no solo eso, van a ser mitocondrias sumamente grandes, gorditas, sobre todo el músculo cardíaco, que ya vamos a ver que son mucho, mucho más grandes. ¿Qué más va a tener aparte de los sarcosomas? El citoplasma se va a llamar sarcoplasma y esos serían los cambios en la nomenclatura de nuestra célula. Internamente entonces tenemos sarcoplasma, los núcleos que van a estar muy cercanos, perdón, sarcolema, que los núcleos van a estar muy cercanos a nuestro sarcolema, la membrana, es decir, son periféricos los núcleos. Aquí se ve solo un hito, pero son varios, porque estamos viendo solo un pedacito de la célula. También tenemos los túbulos T que van a llevar, son atajos para el calcio, para que éste ingrese hasta el retículo sarcoplásmico. A su vez, el retículo sarcoplásmico va a guardar el calcio para la siguiente contracción. Cada vez que yo realizo esta acción, mi bíceps se está contrayendo y cada vez que hago esto, el calcio está ingresando por esos túbulos T a cada una de las células musculares de mi bíceps, haciendo que pueda realizarse la contracción. Enseguida vamos a ver cómo es que funciona el calcio ahí adentro. El retículo sarcoplásmico está revistiendo a cada una de las miofibrillas. ¿Y de qué está compuesto las miofibrillas? Ahora sí, de miosina, que son estas, que están en paralelo, y de actina. Las actinas van a ser más delgaditas. Acá los dos se ven delgados, pero la actina es la que es delgada y la miosina son las gruesas. Entonces estas dos interactúan entre sí para que se pueda dar la contracción muscular. Esto ya vimos, así que vamos a pasar. Esta es una placa histológica de lengua. Si ustedes se fijan acá, voy a poner abajo. Si ustedes se fijan acá tenemos las papilas gustativas de la lengua. Estas son las papilas. Entonces este sería su epitelio. Esta es una tinción de Mallory, por eso se ve color azul. El tejido conectivo se está viendo de color azul. Entonces todo lo que esté de color azul son fibras colágenas. Y si ustedes se fijan, por acá, por todo lado, tenemos fibras colágenas alrededor de cada fascículo. Estaríamos viendo muchos fascículos musculares que van a estar compuestos de muchas
fibras musculares. En lengua tenemos tanto desorden, parece muy desordenado, es muy diferente al corte transversal que les mostré acá, ¿no? Es muy desorganizado. ¿Por qué? Porque la lengua se mueve en muchas direcciones. Por lo tanto, necesita fascículos en toda dirección para que yo pueda mover arriba, abajo, a un lado, al otro. Por eso es que tiene tantos fascículos en tantas direcciones. Pero si nosotros aumentamos más, ahí les dejo la explicación para que puedan repasar. Si nosotros aumentamos más, lo que encontramos son células musculares esqueléticas, o sea, estriadas, ¿no? Tenemos ahí las estrías, células multinucleadas, podemos ver ahí, tenemos 80.000 núcleos, y alargadas en paralelo. Todo esto de acá sería el tejido conectivo, y acá estaríamos viendo un corte transversal de un fascículo que está pasando por ahí. Entonces, nuestra lengua, a pesar de ser una víscera, ya tiene, está constituida de músculo esquelético, de músculo estriado. Y ahí pueden ver la explicación. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están entendiendo? Nada. ¿No hay preguntas? Claro. ¿Todo claro? Muy bien. Seguimos. Nuestro siguiente tejido a describir es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo que va a contraerse exactamente igual que lo que explicamos acá, por medio de un sarcómero, porque presenta, esta imagen quiero ampliar. Deme un segundito. Ay, no, esto no es. Bueno, de acá tenemos 10 minutos y luego les envío otro enlace, por favor. ¿Dónde está? No hay, no hay, no hay. No sé qué pasó, ya no podía utilizar. Sigue, no cambia. No sé qué pasó. Dame un ratito. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, no voy a ampliar para poder explicarles esto. Tenemos a la sarcómera. Tenemos a la sarcómera cuando está relajada. Todo lo que están viendo en color rojo acá internamente son las miosinas. Las miosinas. Váyanse a lo que es el sarcómero relajado, donde las actinas y las miosinas van a estar apenas interpuestas. Las actinas serían estas que están en color azul, las miosinas en color rojo. Cuando el músculo se contrae, fíjense cómo las actinas se introducen completamente al espacio que les dan las miosinas. Entonces están totalmente metidas, por eso es que les decía que se hace compacto el músculo. Cuando nos vamos al músculo distendido, totalmente extendido, mi bíceps en este caso, estamos viendo cómo las actinas van a irse al punto más, les decía que el punto de relajación es así, se van al extremo, a la puntita, ¿no? A la puntita exagerada. Entonces, ese es el límite del músculo. Ya más allá
Ya más allá, si se estira más de esto, se va a romper. La fibra muscular se va a romper, el músculo se puede romper. Y es un mito totalmente falso este que nos dicen en los gimnasios de hay que romper músculo para poder crecer. Eso es un mito total, porque si el músculo se rompe, no va a regenerar, pierde su fuerza, pierde su forma y no se puede regenerar. Si bien el resto de las fibras musculares podrían reemplazar, podrían hipertrofiarse y demás, pero esa fibra muscular que se rompió no vuelve a regenerar, porque estas células no tienen capacidad de mitosis, solamente pueden hipertrofiarse, es decir, aumentar su tamaño, aumentar su volumen, pero no pueden, esto puede hacerse más gordito, más grueso, nada más. ¿Por qué? ¿Cómo va a poder hacer eso? Aumentando su cantidad de miosina y de actina. Y para aquello necesitamos una dieta hiperproteica, proteína vegetal, proteína animal e incluso suplementos como la creatina y la proteína para preparar en polvo, que son proteínas, simplemente para poder aumentar la cantidad de miosina y de actina y así engrosar la miofibrilla. Engrosando la miofibrilla, engrosamos la fibra muscular. De esa manera, ya macroscópicamente, el músculo aumenta de tamaño. Esto solamente con una dieta hiperproteica. Ahora, el uso de anabólicos no es nada recomendado porque finalmente solo infla y luego se desinfla. Tiene un efecto rebote terrible. El corazón se va a contraer de la misma manera por sarcómera, entonces es más fácil de explicar. El músculo cardíaco, para que no les pase a lo de Homero, tenemos que explicar bien cómo es la conducción nerviosa. Nuestro tejido cardíaco va a estar a cargo del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está constituido de un sistema nervioso simpático y el otro parasimpático. El simpático es el que acelera a nuestro corazón y el parasimpático el que va a bajar la frecuencia cardíaca, relaja el corazón, tranquiliza el corazón. Eso es lo que hace nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Nuestro tejido cardíaco, les decía que se contrae exactamente igual al músculo esquelético porque presenta también las estrías. Están viendo acá en toda la longitud de nuestras células van a tener estas estrías, lo que acá también vemos. Las células tienen una forma como en pantalón porque van a ser ramificadas y estas se unen con otras células. Se unen, no es como el músculo esquelético que desde que empieza hasta que termina es la longitud de una célula. En el corazón no, el corazón obviamente es más chiquitito y se va a unir con otras células. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo la unión de dos células, de dos cardiomiocitos, así se van a llamar acá, tienen este prefijo, el cardiomiocito. Si ustedes ven bien, quiero que sepan, quiero que entiendan para qué sirve el sitio de unión que se llaman discos intercalares. ¿Para qué serviría este sitio de unión? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando entre estos discos intercalares? Ay, tengo que preguntar con nombre, porque si no... A ver, Auriane, ¿qué está pasando ahí en esos discos intercalares? Puede estar pasando el pulso. Exactamente, está pasando el impulso nervioso. Así que nuestro músculo cardíaco se va a pasar el impulso nervioso por medio de estos discos intercalares, haciendo que el impulso sea retrasado a propósito. ¿Para qué? Para dar tiempo a que las aurículas se contraigan primero y luego los ventrículos. Si ustedes se fijan acá, tenemos el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, en la aurícula derecha. Este da una ramita a la aurícula izquierda y estos otros accesorios van a pasar al nodo AB, que es el nodo aurículo-ventricular. Este a su vez pasa al haz de His. El haz de His nos va a llevar, con sus dos ramitas, nos va a llevar tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho por medio de las fibras de Purkinje. Así se van a llamar unas células que son mitad neurona, mitad músculo. Son células especializadas, tienen actina y miosina, pero también tienen la capacidad de mandar el impulso nervioso para poder
para poder impulsar todo lo que es el miocardio. ¿Cuáles son las capas del corazón? Eso sí saben. Capas del corazón. A ver, Pericardio, pericardio, ¿qué más? miocardio y endocardio. Y endocardio, ¿no? Pericardio va a ser la capa más externa. Miocardio es lo que estamos viendo acá, son los cardiomiocitos que van a componer el miocardio. Creo que por acá tengo una placa. Otra vez se colgó. Qué desastre es esto. ¿Por qué se cuelga? Ahí está. Tenemos todo lo que están viendo acá como cardiomiocitos sería el miocardio. Y de acá para arriba sería el subendocardio y el endocardio sería este que están viendo acá como una línea de células porque es un epitelio plano simple nada más. Debajo del endocardio tenemos el subendocardio que ya está tejido conectivo, seguido de las fibras de Purkinje que les decía que son mitad neurona, mitad músculo. Todo lo que están viendo en color rojito sería actina miocina. Y lo que están viendo en blanco sería glucógeno. El corazón tiene una super capa o unas super reservas de glucógeno. ¿Por qué tendría tanto glucógeno el corazón? Porque precisa, Mari. ¿Por qué? Alguien está hablando muy, muy bajito. Para hacer la ATP. Para tener una reserva, ¿no? Porque nuestro corazón nunca descansa. Por más que estemos durmiendo, si bien el resto de nuestros músculos están descansando, el corazón no. Enseguida se va a cortar, ¿ya? No importa que me corte, yo les mando otro enlace al grupo para que volvamos a ingresar y nuevamente pueda grabar. Así que nuestras células de Purkinje guardan glucógeno. ¿Para qué? Para tener una reserva energética independientemente si yo haya tomado desayuno o no, independientemente de la glucosa de mi sangre, el corazón siempre va a tener sus reservas para poder nutrir a nuestros cardiomiocitos y de esta manera los cardiomiocitos siempre van a estar contrayéndose